Buena gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el análisis de las materias uno a uno de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Voy a hacer una muy breve síntesis de cada materia porque claramente son 43 materias en el plan de estudios, es un montón. Voy a dar un breve resumen de cada una, qué temas tocan, cuáles son importantes, qué materias realmente me aportaron algo para el trabajo, cuáles no me aportaron para el trabajo, pero sí considero que igual son útiles. Y sin dilatar más la intro, arrancamos. Primer materia de la carrera, sistemas organizacionales. Es una materia interesante, representa algunas cosas básicas de lo que es un sistema, pero no un sistema informático, sino un sistema como algo genérico que puede ser informatizado, no informatizado, teoría general de sistemas y demás cuestiones. Es una materia, si se quiere, útil, se ven cosas como el organigrama de una empresa, circuitos administrativos. Es muy interesante para saber cómo funciona una empresa, cuáles son los flujos de información y demás cuestiones. Más allá de eso, no extraigo mucho más valor que la teoría general de sistemas y los circuitos administrativos y el organigrama. Y vamos al próximo tema. Esta materia es muy odiada, de hecho por esta materia es por la que mucha gente termina dejando la carrera ni bien arrancan porque piensan que van a estar programando desde el minuto cero, cuando en realidad en la carrera, lamento informarles, pero hay muy poca programación. Es una materia muy interesante, uno aprende las cosas básicas de lo que es aritmética, despeje de algunas ecuaciones diferenciales, derivadas, integrales, límites. A mí me pareció una materia muy interesante y de fondo lo que uno hace cuando está haciendo funciones de programación es algo muy similar a lo que uno está haciendo con análisis matemático cuando tiene una función, uno le da la entrada, la función genera una salida. Me pareció una materia muy interesante y que, como mencioné en el video anterior, representa muy bien lo que es empezar a desarrollar el pensamiento abstracto, de decir, tengo este problema y tengo una función que describe tal problema y empiezo a hacer un análisis de la misma y empezar a obtener insights y demás para después dar con una solución o con un modelo de solución. La verdad que es una materia muy interesante y bastante complicada, sobre todo porque son temas complejos que rara vez se ven en la secundaria y si se ven muy superficialmente, no al nivel en el que se explica en la facultad. Después seguimos con matemática discreta. Matemática discreta es una de las materias más raras de la carrera. Es súper útil la materia porque básicamente todo lo que hacemos en la carrera está relacionado de alguna u otra forma con matemática discreta, ya que en la misma se ven muchas de las estructuras de datos que terminamos utilizando, como árboles, grafos, dígrafos, teoría de grupos, se ve un poco de lenguajes, gracias a los lenguajes se pueden hacer los lenguajes de programación y un montón de conceptos importantes como las reglas de la lógica, que es algo que se usa todo el tiempo cuando uno tiene condicionalidad en el código. También se ve todo lo que es el famoso álgebra de Boole, en el cual uno tiene distintos operadores matemáticos como el AND, el OR, el XOR, NOT y demás, que van configurando ciertos resultados ante distintas premisas y eso es muy útil para cuando uno está haciendo condicionales y demás. La verdad que es una materia muy útil, pero que en mi opinión y en la opinión de unas cuantas personas que cursaron conmigo también, sería mucho más útil tenerla más hacia el final de la carrera, porque uno la ve en el principio, no sabe programar, no entiende un montón de conceptos y le tiran todas estas cosas que uno no entiende dónde encajan hasta que está terminando la carrera o está empezando a trabajar. Entonces, la verdad es que es una materia súper útil, pero para mí debería estar como mínimo en tercer año. La próxima materia es algoritmos y estructura de datos. Es una materia muy importante porque es básicamente lo que da comienzo a todo lo que es la programación en la carrera. Uno ve desde cero todos los conceptos de la programación y avanzan bastante rápido. Uno ve condicionales, loops, con for, con while. Uno ve lo que es
if, else y demás cuestiones, asignar variables y algunos detalles más de implementación. Por ejemplo, uno programa en C++ y ve lo que es puntero, gestión de memoria, estructuras de datos dinámicas que van alocándose en memoria. También se ven arrays fijos, que son conceptos más propios de los lenguajes más antiguos. Hoy por hoy todos los lenguajes más modernos en general tienen estas estructuras de datos dinámicas que son mucho más flexibles que los viejos arrays de C o C++. La próxima es arquitectura de las computadoras. La verdad que venimos con una seguidilla de materias súper útiles y esta no es la excepción. Arquitecturas de las computadoras lo que nos va a dar no son tantos conceptos que uno va a accionar en el trabajo, pero sí muchos conceptos que dan fundamento a cosas que pasan cuando uno está haciendo las cosas. Es decir, uno ve cómo se maneja la memoria RAM, cómo funciona la CPU, qué es lo que hace el mother, qué es un bus, qué es una arquitectura en general a nivel de hardware, qué es la redundancia, cómo se codifican los caracteres, cómo es que podemos tener números enteros y números con coma en la computación, qué son las operaciones de bitwise y varias cuestiones más. También se ven mapas de Carnot, hay muchos temas con puertas lógicas también. Y la verdad es que es muy útil porque a uno le da más contexto de qué es lo que está pasando por debajo. Porque en general, haciendo una simplificación muy burda, uno cuando está ejecutando un programa, uno tiene, digámosle muy burdamente, tres capas, que es el hardware, el sistema operativo y arriba la aplicación que uno está programando. Entonces, entender las tres capas hace que uno entienda completamente qué es lo que está sucediendo, y si de repente uno está programando y tiene un error del estilo overflow, uno probablemente, si no sabe arquitectura de las computadoras en lo más mínimo, no va a entender qué es lo que está sucediendo o tampoco va a poder identificar lo que son cuellos de botella y demás cuestiones que marcan la diferencia entre una persona que solamente sabe programar y otra persona que dice, claro, porque el problema que estamos teniendo es más de entrada de salida y no tanto de CPU bound, entonces vamos a tener que poner X recurso más. Todas estas cuestiones hacen que sea muy importante, sobre todo en cuestiones de escalar una aplicación, porque ahí es donde más importa tener claros estos conceptos. Luego tenemos álgebra y geometría analítica. A mí esta materia me encantó, pero la verdad es que pocas cosas son muy aplicables a nuestro ámbito laboral. Sirve mucho para reforzar lo que es el famoso pensamiento abstracto, un razonamiento lógico, para entender mejor aritmética, cómo despejar sistemas de ecuaciones muy complejos. La verdad que a mí me gustó muchísimo la materia. No sé si es una materia que se puedan utilizar muchos conceptos, pero la verdad es que es una materia muy interesante. Y luego pasamos a química. Bueno, esta es la primer materia de la que la verdad que no puedo decir muchas cosas positivas, es decir, me llevé las bases de química, entiendo lo que es y demás cuestiones, pero la verdad es que no le veo aplicación ni directa ni indirectamente al ámbito laboral. Esta es la primera materia que la verdad que muchas cosas buenas no puedo decir porque es una materia que es muy fuera de nuestro ámbito. Es decir, es una materia que se nota que está solamente porque el título dice ingeniería, entonces automáticamente tiene que tener un montón de ciencias duras, pero la verdad es que si bien me llevé las bases de lo que es química, la verdad es que lo veo muy poco aplicable, salvo que uno justo esté desarrollando un software específico para algo de química y que en ese caso claramente uno lo va a tener que aprender trabajando en la misma industria. Por lo tanto, la verdad que esta es una de las primeras materias que yo creería que podríamos prescindir y que no pasaría nada. Luego está ingeniería y sociedad. La verdad que esta es una materia que es muy ambigua. Cada profesor y cátedra da lo que quiere dar. No hay mucho para decir. Es una materia social y depende completamente de con quién uno la curse. Solamente porque el título dice ingeniería, entonces automáticamente tiene que tener un montón de ciencias duras, pero la verdad es que si bien me llevé las bases de lo que es química a lo que es el ámbito laboral, se supone que uno debería
entender los nexos de la ingeniería inserta en la sociedad, pero no termina siendo tan así. Después seguimos con análisis de sistemas. Esta materia es difícil de clasificar para mí porque está a medio camino de ser una materia que no me sirvió y a medio camino de ser una materia que me sirvió, porque ayuda en lo que es modelado de problemas, da una suerte de herramientas con las cuales uno puede trabajar, que son CPM, PERT, tablas de decisión y demás cuestiones, pero cuando uno está trabajando, la verdad es que es muy raro que uno termine utilizando alguna herramienta de estas, salvo que se esté dedicando a ser project manager o algo por el estilo. Y aún así, conozco muchos project managers que no utilizan estas herramientas. Por lo tanto, es útil, está buena, pero está en el medio. Después tenemos sistemas de representación, a.k.a. dibujo técnico. La verdad, la materia más útil de toda la carrera. Sin esta materia no entran a laburar. Bueno, no. Claramente es una materia completamente inútil para perder tiempo y que la tenemos que hacer porque dice ingeniería y la CONIAU pushea para que se haga, pero la verdad es una materia completamente inútil y no hay mucho más que decir. Análisis matemático es una materia que también para mí se queda a mitad de camino porque es una materia que obviamente sirve para reforzar el pensamiento matemático, abstracto, pensamiento lógico y demás, pero es una materia muy relacionada a las ingenierías tradicionales, en las cuales uno tiene que hacer derivadas múltiples, integrales múltiples y demás. Y la verdad es que es algo muy poco aplicable, en mi opinión, a ingeniería en sistemas. Nosotros hacemos mucho más uso de todo lo que es la rama de matemática discreta que lo que es la rama de matemática continua, que ahí se involucra todo lo que es física, con sus integrales múltiples y calcular cuánto flujo de agua pasa por un caño y la resistencia y el rozamiento. Para esas cosas es ideal estas herramientas. El tema es que no es el caso en general de ingeniería en sistemas. Entonces, la verdad que análisis matemático 2 yo creo que podría no estar y no afectaría demasiado. Luego tenemos sintaxis y semántica de los lenguajes. Esa materia es, por así decirlo, la continuación de matemática discreta. En matemática discreta uno ve el tema que se llama lenguajes, pero no son lenguajes tipo español, inglés, sino que son lenguajes matemáticos que tienen ciertas reglas que tienen que respetar para poder ser considerados lenguajes válidos y que se pueda hacer un autómata. No voy a entrar en mucho más detalles, pero se trata de eso. Bueno, sintaxis lo que hace es continuar esta línea y se ve mucho más todo lo que es el tema de lenguajes matemáticos y demás. La verdad es una materia que está buena, a mí me sirvió, es bastante detestada en la carrera, pero a mí me parece que está buena, se ven expresiones regulares, que es algo que se usa mucho, por ejemplo, en desarrollo web, y también uno aprende mucho de lo que es la compilación, uno aprende a hacer un compilador muy sencillo de C, y la verdad es que está muy bueno, a mí me sirvió para afianzar conceptos de C, me sirvió para entender mejor los compiladores y cómo es que el código se termina transformando a lenguaje de máquina, y para continuar justamente la línea de lo que es los lenguajes matemáticos. A mí me gustó mucho la materia, pero depende también mucho de con qué profesor a uno le toque. A mí me tocó por suerte uno de los mejores profesores que tuve en la carrera. Un poco lo que mencionaba antes con el análisis matemático 2. Es una materia que claramente se da porque uno está aprendiendo ingeniería y es algo que muy difícilmente uno aplique. Igual dentro de todo algunas cosas son útiles, se aprenden varias cosas de matemática, o sea, se refuerzan conceptos de trigonometría, aplicar ciertas fórmulas, se hacen muchos despejes, se combinan distintas fórmulas para poder hacer nuevas fórmulas y demás, y se utilizan muchos conceptos de análisis matemático 1 para la materia, y es una materia interesante, a mí me gustó, pero la verdad es que salvo que uno esté desarrollando videojuegos donde tiene que hacer que la física del videojuego sea lo más parecido a la real, salvo que uno se encuentre en esa situación, la verdad veo bastante difícil aplicar los conceptos de física 1. Después tenemos paradigmas de la programación. Paradigmas de la programación es una de las materias lejos más útiles de la carrera.
A mí la verdad que no me tocó una buena profesora y la verdad que fue bastante cuesta arriba la misma, sobre todo porque muchos ayudantes están dando la misma materia y muchas veces los ayudantes tampoco tienen tan claro los conceptos y los están explicando y a veces la explicación no es lo más claro del mundo. Sin embargo, tienen muy buena onda, muy buena predisposición a resolver dudas si es que uno las tiene y creo que es una de las materias que uno más aplica en el ámbito laboral. En la misma se ven tres paradigmas de programación, que son el paradigma lógico, el paradigma funcional y el paradigma de objetos. Y la verdad es que es muy interesante, ya que el paradigma lógico es lo que sustenta todo lo que es SQL. SQL es un lenguaje dentro del conjunto de lenguajes que responden al paradigma lógico. Luego tenemos funcional, que se usa cada vez más en los ámbitos laborales. Hay muchos lenguajes que ya tienen conceptos de funcional, pueden ser Kotlin, Python, JavaScript y demás. Y el último paradigma es el paradigma de objetos, que es sumamente útil para entender un montón de materias que van a continuar después y también en el ámbito laboral. En el ámbito laboral hay medio un tema con eso, después lo voy a explicar en otro video, pero la verdad es que es algo muy útil y permite hacer código de una forma mucho más escalable que si uno lo hace de forma estructurada como aprendió en algoritmos y estructura de datos, que ese es otro paradigma que olvidé mencionar en la primera materia. Una gran aclaración para la materia inglés. El inglés es importantísimo para la carrera, es casi tan importante como saber programar. Mi crítica es hacia la materia inglés, no hacia aprender inglés. Aprender inglés es buenísimo y háganlo por su cuenta, pero en la materia la verdad no esperen llevarse la gran cosa porque si no saben inglés de esa materia no van a salir sabiendo. Después tenemos probabilidad y estadística. Esta materia es muy útil si uno se va a dedicar a lo que es la rama de data science, porque uno ve, valga la redundancia, muchas cosas de estadística, como puede ser la moda, la media, la mediana y demás cuestiones, el desvío estándar también. Y también ve cuestiones de probabilidad. Y todo lo que es probabilidad es muy mind blowing, porque la verdad es que son cosas que uno ni se imagina y que son completamente antiintuitivas, pero la matemática da y cuando se corren simulaciones con millones de casos sucede lo que dice la probabilidad. Es muy útil, la verdad, y refuerza mucho más lo que habíamos mencionado antes, el pensamiento lógico, abstracto y demás. Es como si fuese una más de las materias de matemática, pero es muy útil y la verdad que creo que debería dársele más énfasis. Yo, por ejemplo, preferiría no tener química y tener probabilidad y estadística 2 antes que tener, por ejemplo, dos físicas como tenemos, o tener química o tener dibujo técnico. Pensaba hacer esto como un solo video, pero la verdad es que está quedando muy largo, así que voy a partirlo en dos videos. Así que esta sería la primera parte, la próxima parte la subiré la semana que viene. Así que espero que les haya gustado. Como les dije, hay un grupo de Discord en el que podemos charlar de cosas de sistemas, compartir un montón de material, así que lo dejo en la descripción junto con mis redes sociales. Pueden suscribirse si quieren seguir viendo videos de este estilo. Pueden darle like también para mayor difusión. Y nos veremos en la próxima.